Domingo 13 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se presentó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas salió aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios es entrañablemente bueno y por eso siempre nos da el perdón y con generosidad. Nos perdona siempre porque se lo pedimos. Y esa misma experiencia de perdón divino es la que nosotros debemos otorgar. Esto que nos pone aquí en el Evangelio, ¿verdad? Este ejemplo pues, de ese rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores, como este primer servidor que le presentaron, pues que le debía muchos millones, ¿verdad? Y como este servidor, pues que no tenía con qué pagarlo y por eso tenían que venderlo a él y a sus hijos, su mujer y todas sus posesiones para poder saldar la deuda, y ni así salía, ¿verdad? Pero como este servidor le dijo: Ten paciencia conmigo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y el rey, pues vemos que tuvo lástima de aquel servidor y pues le perdonó la deuda y lo soltó. Pero como este servidor, que ya había sido perdonado, que le habían perdonado muchos millones, cuando se encontró a un compañero que le debía, nos dice aquí, poco dinero. Es decir, no eran los millones que él debía, sino que era poco dinero. Pues él no tuvo esa compasión, ¿verdad? No tuvo esa compasión de perdonar, sino fue cruel y pues esto vemos cómo después lo pagó caro. Bueno, pues hermanos, algo que quiere el Señor es que seamos misericordiosos. Dios es entrañablemente bueno y por eso siempre nos da el perdón y con generosidad. Si Él nos perdona, siempre lo que le pedimos, eso mismo, esa misma experiencia de perdón divino, pues debemos de otorgarla a nosotros. Se nos dice en la primera lectura del libro del Siráside: cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas.
el pecador se aferra a ellas, al rencor y a la cólera, ¿verdad? El Señor nos dice, se vengará el vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Sin embargo, perdona las ofensas a tu prójimo. Perdona la ofensa a tu prójimo para que así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le podrá acaso pedir la salud al Señor? Es lo que nos dice la primera lectura, ¿verdad? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Nos dice esta lectura, piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Bien, el Señor nos invita a perdonar. Entonces, si nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Que es lo que era la pregunta que le hacía Pedro, ¿verdad? Sobre la cantidad. Pues nos dice, hay que perdonar siempre. O sea, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre, siempre, siempre. Y la condición que nos pone el perdón es, como ya decíamos, el perdón al prójimo se pone como condición para obtener el perdón de nuestros pecados. De hecho, en el Padre Nuestro decimos eso. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bien, el perdón al prójimo se pone como condición para obtener nosotros el perdón de Dios. Se debe perdonar al prójimo y ser misericordioso con él. ¿Para qué? Para obtener el perdón misericordioso de Dios. Entonces, y en la confesión, cuando el sacerdote nos absuelve, pues nos confiesa, nos absuelve de todos nuestros pecados que nos arrepentimos. Por grandes que sean, si nos arrepentimos, Dios nos perdona de todos. Por eso, si Dios nos perdona muchos millones, podríamos decir, como en el Evangelio, si nos perdona mucho, ¿cuánto más nosotros debemos ser con nuestros prójimos? Entonces debemos de perdonar siempre, debemos de perdonar a nuestro prójimo. Y si nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para perdonar? Debo de perdonar pronto, rápido. No hay que dejar que el rencor anide en nuestro corazón. Porque hay personas como que, no, lo voy a pensar para ver si perdono, déjame asimilar todo esto porque yo soy una persona secundaria. No. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar para perdonar? Nada, o sea, lo antes posible, pronto. A ver, me hicieron esta ofensa, bendito sea Dios, decía un padre siempre, cualquier noticia, ofensa que le daban, él decía, bendito sea Dios. Bendecir inmediatamente. Recibo una ofensa, bendigo. ¿Cuánto tengo que perdonar? Decíamos todo. Lo pequeño, lo mediano, lo grande. Lo pequeño, una ofensa, ¿no? Qué sé yo, no me saludaron, no me hicieron caso, o algo mediano, no sé, me insultaron, o me golpearon, o qué sé yo, algo grande, bueno, pues un robo, un golpe, cosas graves, ¿no? No sé, un daño a un ser querido. Pues si nosotros aprendemos a perdonar rápido lo pequeño, cuando venga lo mediano, cuando venga lo grande nos será más fácil. Entonces, empezar a entrenarnos perdonando esas pequeñas cosas de cada día, esos pequeños detalles de cada día. Si nos preguntamos qué beneficios nosotros tenemos al perdonar, pues el primer beneficio, en primer lugar, es para nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a liberar del rencor y del odio. ¿Qué decíamos? No dejar que anide en nosotros el odio y el rencor, porque si no, esto se va guardando en nuestro corazón. Recuerdo por ahí una señora que comentaba, dice, cada que es el aniversario de mi esposo de fallecimiento voy a su tumba y ahí le bailo. Ahora que se viene el 2 de noviembre, ¿verdad? Dice, voy a la tumba de mi esposo y ahí le bailo y le pateo la tumba por todo el daño que me hizo. Me hizo tanto daño en la vida el esposo, que me arruinó mi vida, me humilló, me insultó, me hizo pedazos. Dice, pero tengo tanto odio que ahora cuando es su aniversario, cada que es su aniversario, voy a patearle su tumba para desquitarme. Imagínense, el esposo
quién sabe cuánto llevaría de muerto, pero la señora todavía no se liberaba del rencor, del odio. Su esposo ya había sido juzgado por Dios y a lo mejor ya estaba en el cielo, no sabemos, pero ella todavía seguía aquí con el odio haciéndose daño todavía. Así que esas personas que dicen que tienen el carácter, ¿verdad?, muy fuerte y que las ofensas se las llevan hasta la tumba y eso, pues hoy les diríamos pobrecitas. Esas personas que no perdonan sufren mucho. Y de hecho, algo que se necesita para perdonar es ser humilde, porque un soberbio difícilmente perdona. Por eso detrás de una persona de esas que dice, no, yo no perdono, yo esas ofensas las guardo y me las llevo hasta la tumba, pues en el fondo pues no es otra cosa más que soberbia. Jesús fue tan libre que él, estando en la cruz, que lo estaban matando, que lo habían flagelado, que lo insultaron, lo escupieron, lo humillaron, hicieron con él lo que quisieron, estando en la cruz clavado, todavía les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No sabían lo que hacían? Claro que sabían lo que hacían, pero sin embargo Jesús, consciente de que sabían lo que hacían, él los perdonó. Y fue tan libre que no se llevó ninguna ofensa hasta la tumba. Ahora bien, por eso es importante rezar por nuestros enemigos. Ya nos dice Jesús, nos decía en días anteriores, oren por sus enemigos, oren por los que hablan mal de ustedes, oren por aquellas personas que los odian, porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Insisto, Jesús nos dio ejemplo en la cruz. Él oró por sus enemigos antes de que lo mataran, los perdonó. Un San Esteban, antes de que, cuando lo estaban apedreando, también rezó por sus enemigos, y así tantos mártires, ¿verdad?, a lo largo de la historia, que han pedido por las personas que les están haciendo el daño. Pues bien, también nosotros, hermanos, estamos a eso, llamados a eso, ¿verdad? Algo que ayuda mucho a facilitar el perdón es la oración. Entonces el perdón debe ser siempre pronto, rápido, de corazón, debe ser sincero, sí, y de corazón. Pues pidamos al Señor que nos conceda el perdonar desde lo pequeñito, para cuando vengan las cosas grandes pues nos sea más fácil con su ayuda. Les deseo que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.